En este vídeo os quiero compartir mi análisis y opinión sobre un par de casos de defensa personal y combate, y posiblemente, si me animo, ahí os cuento unos cuantos casos más. Seguramente haya un índice en el comentario fijado y en la descripción del vídeo donde podéis ver los diferentes apartados de este vídeo. Este vídeo que posiblemente vaya a numerar con el número 5, si no me equivoco, con respecto a esta serie, aunque los vídeos anteriores no los tengo numerados, que viene a ser, por ejemplo, el que hice de la vez que casi me eliminan, por decirlo de alguna manera, otro vídeo con otros casos que llegué a tener yo, el análisis de un atraco, que es el vídeo de Sácate la mochila, y el primero que hice, que fue el análisis del caso de Frankenstein, lo que es la pistola. Entonces, más o menos este podría ser, dentro de esta serie de vídeos de análisis, el número 5, aunque luego repasaré a ver si hice alguno más, y posiblemente ya tenga una lista de reproducción independiente, o simplemente lo siga poniendo en la lista de reproducción de combate. Aunque luego veré si los saco de ahí y los pongo en una independiente o los pongo en los dos lados, ya veré, pero ahí los enlaces seguramente los tendréis en la descripción y en el comentario fijado. Entonces, ¿qué casos os traigo hoy? Pues dentro de los casos que he analizado van a ser los casos más duros, más drásticos, más hardcore. Si bien en la sección de reflexiones y pensamiento raro he hablado de cosas muy hardcore, aquí voy a analizar puramente, y espero que YouTube no se me enfade mucho, dos casos de sicarios, y luego el tercer caso, o los casos que irían después de los dos primeros casos, serían casos relacionados con los diferentes conflictos bélicos que hemos estado teniendo en los últimos años, ¿vale? Entonces, en esta ocasión no dispongo de material gráfico, y aunque lo tuviese tampoco lo pondría porque es contenido más que sensible, es contenido muy delicado y ahí sí que YouTube me puede mosquear, pero lo cierto es que los dos casos que os voy a comentar, que os los voy a describir bastante bien para que os hagáis una idea, los vi en Twitter, que me sorprendió ver ese nivel de violencia tan extremo, lo que es en esta red social, o sea, y tan expuesto. Yo recuerdo hace muchos años, a raíz de algunos vídeos hardcore, yo que sé, en plan de los de Dross y cosas por el estilo, que llegué a alguna página web que era de una organización delictiva y cosas por el estilo, que ponía cosas mega hardcore, pero nunca esperé ver ese tipo de contenidos en Twitter, ¿vale? Me pareció realmente muy chocante ver casos de violencia tan explícita, lo que es una red social tan de masas. Entonces, os cuento lo que es los casos, mi análisis y las diferentes reflexiones, y a ver si podemos sacar algo de provecho, porque me han parecido casos muy interesantes de estudiar. El primer caso que vi, que fue captado por una cámara de una casa que estaba enfocada hacia el exterior, desconozco si las víctimas de este caso fueron también personas relacionadas con la delincuencia o si eran personas inocentes, pero creo que hay varias cosas que vi bastante interesantes como para aprender de ellas o para analizar. Entonces, poneos en la situación. Están dos personas hablando, entre medias hay una valla, una reja de metal, la cámara estaría lo que es en la diagonal de arriba, entonces dentro hay uno, fuera hay otro, y están hablando entre ellos. El de fuera está encima de una moto de manera relajada. El sitio parecía un sitio un tanto humilde. La carretera, por ejemplo, era de arena, lo que es las rejas y todo lo que es el escenario no estaba extremadamente cuidado, porque tampoco estaba descuidado, simplemente sería lo que es humilde. Y de repente, mientras estaban hablando estas dos personas, llegó una camioneta de la cual en un lapso de menos de 10-20 segundos se bajaron dos personas, uno con un arma larga y otro con una pistola, y directamente bajaron disparando. O sea, no dieron ningún tipo de lapso de tiempo de reacción, y nada más se bajaron al que estaba en la moto, lo abatieron, luego continuaron el tiroteo con el que estaba dentro de la casa, y en un lapso de eso, yo creo que no llegaba ni a 5 o 10 segundos, procedieron lo que es a la fuga, y el que tenía la pistola, digamos que de una manera muy rápida, muy sencilla, remató al que estaba fuera, que estaba en la moto. Entonces, esa viene a ser la situación, que aquí la primera parte, en cuanto a reflexionar, es el lapso de tiempo tan corto. O sea, creo que fue una acción de... Es que creo, no sé si ni siquiera llega a 10-20 segundos de tiempo de ejecución entre que hicieron todo, llegaron y se fueron. O sea, me pareció realmente muy, muy rápido lo que vino a ser esta intervención. Una de las cosas principales que creo que es interesante analizar fue el comportamiento del chico que estaba en la moto. ¿Por qué me pareció interesante este punto? Porque cuando llegaron los otros de la camioneta y se bajaron y vio que estaba la amenaza, empezó a desenfundar, y entre que desenfundaba no le dio tiempo a desenfundar cuando los otros ya estaban abriendo fuego,
y se le cayó la moto encima. Y al caérsele la moto encima, directamente, creo que el que tenía la pistola le acercó la pistola a la cabeza y le dio el primero, y luego cuando se fueron le dio como un segundo de confirmación, por decirlo de alguna manera. O sea, que lo que es en este caso, el que estaba fuera con la moto, en donde estaba situado fue su propia trampa, porque a la hora de reaccionar se quedó atrapado y encima, aunque tuviese arma, no tuvo la capacidad de desenfundarla lo suficientemente rápido para que le sirviese de algo. Y del segundo, en cuanto llegaron, creo que se metió fuera del rango de la cámara y no se puede ver qué pasó. Pero supongo que si no continuó lo que es el tiroteo es que o se escapó o lo que es lo habrán eliminado también. Entonces, ¿qué aprendizajes se pueden sacar de esta situación, por decirlo de alguna manera? Sobre todo quizás yo pensando de, a ver, esta situación cómo se podría haber solucionado, cómo se podría haber solventado, porque realmente en un lapso tan corto de tiempo la capacidad de decisión para solucionar la situación es como vital. Entonces estimo que la única manera, la única opción de haber podido sobrevivir a esta situación sería con prevención, en plan de que, por ejemplo, ambas personas que estuviesen hablando fuera, si ya saben que ese entorno se mueve así, y más si saben que pueden ser foco de este tipo de ataques, que hubiesen visto la camioneta o la camioneta sospechosa desde más lejos, desde que se estaba acercando, para que se pudiesen preparar. Por ejemplo, si lo hubiesen visto antes y hubiesen estado atentos antes, el de la moto se podría haber bajado de la moto sin que se le caiga encima y podría haber desenfundado y quitado el seguro del arma que estaba portando. Entonces, la situación posiblemente hubiese seguido siendo desventajosa, porque de esa camioneta se bajaron al menos dos. No sé si desde la camioneta estaban disparando también, había más gente y uno tenía lo que es un arma larga, pero por lo menos la situación no hubiese sido tan insalvable como fue lo que vi. Porque, por ejemplo, si hubiese visto que se estaban acercando, si hubiese bajado de la moto, a lo mejor entre que estar a 10-20 metros podría haber desenfundado y quitado el seguro, y quizás eso podría haber incluso amedrentado a que los otros ataquen para evitar un tiroteo directo. Esto lo vi en otro caso, en otro vídeo, de una familia que estaba lo que es celebrando lo que es en la calle, y estaba lo que es el que parecía lo que es el padre de la familia, que iba armado, y estaba viendo a dos en moto muy sospechosos, y este señor directamente, mientras estaban acercando, desenfundó, quitó el seguro del arma, la mantuvo abajo, o sea, la mantuvo invisible para no empezar lo que es la confrontación, pero solo el hecho de que reaccionó súper a tiempo antes de que los otros intentasen hacer un incentivo hizo que no llegase a pasar nada. Directamente esos pasaron de largo y no pasó absolutamente nada en este caso, posiblemente porque se amedrentaron al ver que había resistencia y que iba a ser un trabajo más difícil del que habían esperado. Entonces, la única solución que veo lo que es en este caso tan complicado hubiese sido eso: prevención, de haber estado atentos para tener más tiempo de reacción. Y la otra parte quizás que puedo sacar de este caso es, si uno va a estar de manera estática, lo que es en una posición, valorar si esa posición a la hora de hacer una reacción puede significar una propia trampa. O sea, en este caso que os he comentado, el que estaba en la moto estaba relajado, a lo mejor hablando con su amigo, que aunque los dos sean delincuentes, pero este error posiblemente podría llegar a haber sido evitable. Más fácilmente si, por ejemplo, en vez de estar encima de la moto, una posición desequilibrada, sin visión, para poder prever si llega alguien, de directamente que, por ejemplo, si está hablando con el amigo de manera relajada, que se baje de la moto de manera más estable, porque el caso, si hubiese estado fuera de la moto hablando con el amigo, quizás le hubiese dado tiempo a desenfundar cuando vio la camioneta acercarse y que estaban saliendo. Entonces, hay otra parte de la reflexión y del aprendizaje de este caso. O sea, por un lado, lo que es situaciones que solo se pueden solucionar con prevención, que os dé mayor tiempo de reacción para poder reaccionar, y por otro lado de que la posición en la que estéis os dé tiempo a reaccionar sin que se complique más la situación. Vale, simplemente es un poco lo que es esa parte de estrategia que saco de este caso tan turbo, que fue un caso realmente súper estrés, súper rápido. Otra cosa que puedo sacar del análisis de este caso, posiblemente del que estaba dentro de la reja, porque el que estaba dentro de la reja no sé si se salvó o no, pero posiblemente en el caso, en cuanto vio que nada más salieron los otros, su amigo se cayó de la moto y le enchufaron en la cabeza, pues quizás ahí la opción, ya que está la reja de protección y si se sabe que esta gente actúa de manera rápida, es
ya meterse dentro. O sea, ya el amigo en ese caso estaba perdido. Posiblemente una opción sería lo que es esconderse y si quiere lo que es intentar hacer algo, por lo menos tener cobertura, pero no quedarse ahí en una posición expuesta como si estuvieran los agresores. O sea, los agresores, que está bien hacer la otra parte de la intervención. La manera con la que portaban las armas no es como, por ejemplo, en las pelis, que portan así las armas súper profesional y cosas por el estilo, sino que se me hizo raro que, por ejemplo, el que lleva el arma larga la llevaba como así. O sea, se bajaba y iba como lo que es agitado y apuntando desde la cadera, no desde arriba. O sea, era quizás un disparo lo que es intuitivo, y el que llevaba la pistola le llevaba con una mano. Y de hecho, una cosa que se me hizo curiosa fue que al intentar meter la pistola dentro de la reja para ir a por el que estaba dentro, se le quedó enganchada la mano. O sea, es como que estaba en la reja, metió la esta para disparar de más cerca, se le enganchó la mano y luego hizo como un gesto para sacarla, y luego el disparo final antes de irse fue en plan así. O sea, no llevaban ningún tipo de técnica, pero aún no tener técnica de disparo, no fueron eficientes, pero fueron eficaces. Entonces, esta parte se me hizo curiosa a la hora de analizar lo que es las reacciones con respecto a los nervios que puede tener una persona en este tipo de situación. O sea, también hay que ver que las personas que hacen este tipo de intervenciones a lo mejor están bajo algún uso de sustancias que les hace evitar lo que es el miedo, pero ahí pude ver perfectamente el nerviosismo que llevaban ambos ejecutores, por decirlo de alguna manera. Ya pasando lo que es al segundo caso, que este segundo caso tiene bastantes cosas interesantes para aprender. Lo vi realmente muy interesante por diferentes reacciones de la gente que estaba alrededor y de lo rápido que fue la ejecución. Imaginaos, por ejemplo, en un típico bar exterior y había lo que es 3 tipos en una mesa. Detrás de esos tipos estaban 2 sentados tranquilamente, 2 señores mayores sentados tranquilamente, a lo mejor bebiendo unas cervezas, estando relajados, tranquilos. Y de repente, lo que es en un lapso súper corto de tiempo, llega alguien de la nada y sin que nadie se dé cuenta, o sea, fue un lapso cortísimo de tiempo, se acercó lo que es a la mesa, le pegó un disparo en la cabeza a uno que estaba lo que es en la mesa y luego siguió disparando hacia dentro de la cantina. Entonces, ahí no sabría decir si iban a por esas 2 personas o había más personas, pero lo cierto es que el primero al que le dispararon no tuvo ningún tipo de oportunidad de reacción porque es que ni siquiera se lo estaba esperando. Realmente fue una intervención tan súbita y tan rápida que no podía haber hecho nada en esa situación si no tiene estrategias de prevención. Entonces, volvemos a lo mismo. La situación, como se planteó en el vídeo, la vi insalvable. Porque realmente no da tiempo de reaccionar a ninguno. Ahí con lo que os comenté, con el caso de la moto, imaginaos, dar la espalda, te viene alguien por la espalda, te pega un tiro. O sea, aunque hubiese visto a la persona acercarse, entre que desenfundas y el otro ya va con el arma desenfundada y apuntando, ya le ha pegado 3 o 4 tiros. Antes de que incluso pueda llegar a hacer algo, porque tiene que levantarse de la mesa, si estaba a lo mejor en una posición lo que es extraña o con algo encima, a lo mejor al levantarse le estorba y entre que hace lo que es este gesto, el otro ya lo ha eliminado y fue lo que es ahí pasó. ¿Qué más cosas puedo sacar de lo que es del análisis de este caso? En cuanto a aprendizaje, se me hizo extremadamente curioso las personas que estaban alrededor que se quedaron quietas completamente. O sea, eran señores mayores, o sea, sabía a lo mejor cómo funcionan lo que es en este caso, pero tanto los que estaban en las mesas como los que estaban lo que es por detrás y cosas por el estilo, simplemente cuando pasaba eso, se cruzaron de brazos, se pusieron ahí, no dijeron absolutamente nada, se quedaron absolutamente quietos, no hicieron absolutamente nada, vieron lo que pasó, se fue el otro y se quedaron quietos igual. No reaccionaron absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir un poco lo que es el aprendizaje de este caso? Que posiblemente haya que analizar lo que es el tipo de delincuencia y el tipo de intervenciones que hacen los delincuentes en las zonas en las que uno se encuentra. Ahí, por ejemplo, estas personas que ya eran señores muy mayores, pues lo que habrán pensado es, bueno, ya vinieron a por este, pero yo sé que si no hago absolutamente nada, pues que no me va a pasar nada, me puedo quedar aquí atrás lo que es callado y no me pasa absolutamente nada y no les pasó absolutamente nada, porque saben que a lo mejor las personas a las que atacaron eran personas de crimen organizado y saben que a lo mejor si no ponen resistencia que no les va a pasar absolutamente nada y me fue extremadamente curioso. Pero hay otros casos, de otro tipo de casos, que no evolucionan así. Por ejemplo, casos de a lo mejor que son casos de atracos o ya casos, digamos, de personas que ya buscan lo que es el terror, que no da esa situación. Pero fijaos lo importante no solo de las estrategias de prevención a la hora de, por ejemplo,
dar tiempo a poder reaccionar, sino de conocer, o sea, esa lectura rápida en frío para conocer qué tipo de delincuencia, qué tipo de acción está haciendo para actuar de la manera más correcta. Para los otros, ya sabiendo qué iban a hacer, como mucho, si quisiesen reaccionar, sería, por ejemplo, cuando empezó el otro a disparar lo que es hacia adentro, desde los intentaban salvar y a lo mejor pensaban, es que si hago esto a lo mejor me cae una y a lo mejor toda la banda va contra mí. Entonces su opción fue directamente no hacer absolutamente nada y no les pasó absolutamente nada. Llegaron a por los otros, se fueron y punto. Una historia aquí que os puedo comentar, que me la comentó mi padre y espero que no se me enfade, de un caso que era más o menos similar. No me comentó el caso en detalle, pero sí me comentó, por ejemplo, que cuando estaba la época de Pablo Escobar, hubo una época en la que, por ejemplo, estaban dando recompensas de 1 millón de pesos por cada policía. Entonces él tenía un amigo policía y no sé si él estaba ahí cuando pasó, pero sí me comentó que llegaron a por el amigo y que lo eliminaron, cosas por el estilo. O sea, son como acciones de crimen organizado que los ataques van dirigidos a personas muy concretas. Entonces, quizás, posiblemente en ese tipo de situaciones, las personas que no tengan nada que ver con eso, si no plantean resistencia y cosas por el estilo, si se quedan quietas igual no les pasa nada, pero habría que valorar muy bien la situación y ver qué se mueve en la zona en la que estás. ¿Vale? Eso hay lo que es tenerlo en cuenta. O sea, ya hay las diferencias de que una misma situación con contextos diferentes no tiene nada que ver. ¿Qué aprendizajes o qué cosas se podría sacar de lo que es de este caso? Pues a ver, si estás en una zona de peligro y encima sabes que estás bajo amenaza, posiblemente estar de cañas de espaldas a la calle de manera súper relajada, sabiendo que estas personas actúan de esta manera tan turbo, tan rápida, hubiese sido un error. Que básicamente es como que te regalas lo que es al enemigo, por decirlo de alguna manera. Aquí pensando, ¿cómo se podría haber solventado lo que es esta situación? Pues a ver, si tienes por ejemplo un perímetro de personas que están vigilando y que te pueden dar un tiempo de reacción más alto, quizás puedas llegar a estar relajado en un bar así de esa manera, pero porque tienes mecanismos que te están dando tiempo de reacción. Pero si vas en solitario, no tienes nadie que te respalde y cosas por el estilo, que te dé tiempo a reaccionar, es que el tipo que estaba sentado en la mesa se vendió completamente, estaba de espaldas, totalmente relajado, y para el otro posiblemente fue algo muy fácil eliminarlo. Entonces, hay posiblemente, si uno está en una situación de amenaza, por decirlo de alguna manera, esto de que puedan ir a por uno directamente y no tiene nadie que te pueda solventar y que te dé un lazo de tiempo para que puedas reaccionar, pues lo suyo es o no estar en ese tipo de situaciones o por lo menos estar en una posición en la que puedas reaccionar a tiempo para poder actuar. O sea, aquí por ejemplo similar al caso que os comenté anteriormente del que desenfundó el arma y no pasó nada. En plan de que si tú sabes que estás así y en vez de por ejemplo estar de espaldas, estás de frente y detrás tuya a lo mejor solo hay una pared, o sea que no te pueden atacar por detrás, ves a alguien sospechoso lo que es acercándose, pues a lo mejor no desenfundar, pero por lo menos a lo mejor si llevas lo que es el arma encima, tenerla lo que es más a mano para poder actuar de manera rápida. Si por ejemplo hace un gesto de empezar a levantar una mano, de poder sacar eso y reaccionar y tener más tiempo para salvar la situación. O sea, es lo único que puedo sacar más o menos de aprendizaje de este tipo de situaciones. Obviamente, si viene a ser un atraco, lo que es un robo, cambia mucho el contexto, pero quizás esta estrategia de prevención de ponerse en una situación en los lugares en los que estás que te dé tiempo a reaccionar y ver todo lo que está pasando sea algo más o menos a tener en cuenta en todo tipo de situaciones. Y ahora pasando a los casos drásticos, por decirlo de alguna manera, vendrían a ser casos relacionados con los conflictos bélicos que tenemos en esa zona de Oriente, y también puedo mencionar algunos casos del conflicto que tenemos en Europa, de intervenciones que he llegado a ver para que veáis la diferencia. Vídeos que también vi lo que es en Twitter, o en X, como se llame. Yo creo que Twitter está súper salvajado porque aparecen todo este tipo de situaciones extremas. O sea, me parece realmente cuanto menos curioso que estén este tipo de cosas tan hardcore lo que es en esa red social. Pero bueno, el caso de cuando llegaron los otros a atacar lo que es a civiles, fijaos la diferencia del contexto con respecto al caso número 2 que os he comentado, porque en este caso era directamente atacar a todo lo que se moviese. Entonces, en este caso, lo que hicieron los señores que se quedaron sentados mirando no era una opción. O sea, aquí para que veáis lo importante de leer la situación y de leer cómo se mueve el enemigo y ver qué tipo de reacciones van a hacer y qué tipo de cosas realizar. O sea, parece que llegaron lo que es con los diferentes parapentes motorizados, llegaron a una zona en la que la gente estaba lo que es de fiesta y realmente parece que no tuvieron respuesta alguna. Entonces, ¿qué cosas de aprendizaje posiblemente se puedan sacar de esta situación? Pues yo reflexionando a nivel de aprendizaje, viene a ser quizás
el análisis del enemigo que tienes enfrente y las acciones que debes hacer o que estás dispuesta a hacer. ¿Por qué comento este caso? Porque, por ejemplo, otro caso que os cuento de principio del conflicto que pasó lo que es en Europa y cosas por el estilo, que fue otro caso super hardcore, o sea, un caso también extremo. Los de un bando capturaron lo que es a un montón de fuerzas especiales, o era un batallón y cosas por el estilo, eran más de 10 personas y cosas por el estilo, y los estaban bajando de lo que es de los camiones y digamos que les inmovilizaban la pierna de manera permanente, los dejaban lo que es ahí tirados en la carretera y algunos tenían que bolsas en la cabeza como si estuviesen interrogándolos. ¿Por qué este contexto no es similar al contexto que os he comentado antes? Porque con los anteriores, por ejemplo, si sabes a lo que van, posiblemente no haya solución alguna porque ellos su objetivo es sembrar lo que es el terror, por decirlo de alguna manera, entonces su objetivo prioritario no es, por ejemplo, conseguir lo que es información, sino que viene a ser lo que es atacar puramente y hacer un desastre, por decirlo de alguna manera, pero lo que es en los casos militares tienen un pseudo reglamento, que por ejemplo lo de los crímenes de guerra y cosas por el estilo, que si eres prisionero, luego eso no lo respeta nadie, pero el contexto es diferente, y que si te rindes y cosas por el estilo, y encima si sabes que hay por ejemplo intercambio de soldados y cosas por el estilo, pues el contexto a la hora de entregarse es muy diferente. Vosotros por ejemplo, a lo mejor se rindieron porque dijeron, bueno, vamos a estar a la merced de estos, pero dado el contexto en el que estamos acabados, porque imaginaos que los tenían completamente rodeados, y con la expectativa de que haya un intercambio de soldados y saben que a lo mejor les van a dar unas cuantas hostias para sacarles información, pero que a lo mejor con suerte la mayoría pueden llegar a casa. Con el caso de los parapentes, pues a lo mejor eso no es una opción. De hecho es más, ya ahí pudisteis ver, en ese caso había imágenes de, por ejemplo, directamente barbaridades que estaban haciendo con las personas arrestadas, directamente despojándoles de su continuidad corporal, por decirlo de alguna manera, de manera extremadamente barbárica, o directamente a la hora de capturar a diferentes mujeres, algunas que las habían lo que es eliminado y otras que, por ejemplo, tenían de manera muy sospechosa lo que es en la zona baja, pues todo rojo. O sea que en este caso, sabiendo el comportamiento de estos rivales, posiblemente la situación sea de luchar o perecer, por decirlo de alguna manera. En ese caso la rendición posiblemente no sea lo que es una opción válida. O sea, es un caso realmente extremo. Por lo que en ese tipo de casos, si uno no tiene escapatoria, a lo mejor está justificado no tener, digamos, posturas sumisas como las que tuvieron los señores del segundo caso, que se quedaron quietos y esperaron a que los otros hiciesen y cosas por el estilo. Simplemente habría que actuar porque tu vida depende de ello. Posiblemente pensando en cómo se podía haber solucionado esa situación de uno, por ejemplo, de no verse en una situación de esas, la única solución que veo en un punto así es la parte de prevención. O sea, otra vez, prevención es lo único que creo que te puede salvar la vida al final. O sea, en ese caso, si tú sabes que estás en una zona fronteriza que es muy caliente, con personas ultra mega radicales y cosas por el estilo que en cualquier momento pueden hacer un ataque, y te vas a un festival que sabes que puede ser un objetivo de ese tipo de gente que estando lo que es en la frontera, pues posiblemente la opción preventiva hubiese sido no ir a ese tipo de eventos. Y tú dices, entonces no vas a ningún evento de este tipo de cosas. Pues depende. Si por ejemplo este tipo de eventos, en vez de al lado de una frontera muy caliente, en una zona muy conflictiva, hubiese estado por ejemplo en un núcleo más seguro, en el que es más extraño que lleguen a pasar este tipo de cosas, o si llegan a pasar no es de la gravedad tan extrema, podría haber sido una valoración de riesgo muy inferior como para poder venderse de esa manera, de estar completamente distraído y que te ataquen directamente, o por ejemplo de que en la zona a la que vas tengas más o menos garantías de seguridad de gente que vaya a actuar en el caso de un ataque de estos y te dé tiempo a reaccionar para al menos poder escapar. O sea, es lo único que saco de esta situación. O sea, o no estar en ese tipo de situaciones, o si estás, por lo menos elegir en las que tengas ciertas garantías de seguridad y que no sea una zona extremadamente conflictiva. Es lo único que se me ocurre. Y del otro caso que os he comentado, de lo de los soldados, pues a ver, ahí lo que saco es que si estás en una situación en la que dependes completamente del enemigo, tienes que valorar muy bien las cartas a la hora de tomar una decisión. Y tienes que conocer muy bien al enemigo y saber cómo se porta. Si estás en una situación en la que no tienes ninguna escapatoria, pues ahí creo que habría que valorar si es preferible estar como prisionero de este tipo de gente y que te haga todo tipo de barbaridades, o lo que es morir lo que es en acción o cosas por el estilo. Es que la gente es así, fijaos de lo que es estos, que a lo mejor quién sabe si los dejaron ahí tirados en la carretera con el invierno
europeo y ahí se quedaron, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿qué es el aprendizaje que se puede sacar de esta situación? Que en el momento en el que cedes y muestras lo que es sumisión y, por ejemplo, no tienes armas y dependes completamente del rival, tu vida, tu integridad física y todo depende completamente de tus captores. ¿Vale? Absolutamente todo. O sea, porque hay, por ejemplo, estas personas igual eran fuerzas especiales, ¿vale? Que los habían capturado y los estaban bajando, estaban viendo perfectamente lo que le estaban haciendo sus compañeros, sabían perfectamente lo que les iban a hacer, porque lo sabían perfectamente, y lo que viene en ese caso fue una sumisión total, o sea, completa sumisión, en plan, se bajaban del vehículo donde los tenían, sabían que les iban a incapacitar lo que es la pierna, por decirlo de alguna manera, se dejaban hacer y se quedaban tirados en el suelo. De hecho, es más, hubo uno que incluso sabiendo lo que iba a hacer, sin estar atados de manos ni estar lo que es de nada, bajó la posición para no caer desde tan alto y fue sumisión total. O sea, cuando te quedas vendido con respecto al enemigo de este tipo de cosas, dependes absolutamente de eso. O en todo caso, si vas a luchar, que sea una situación ventajosa, por ejemplo. En este caso, imaginaos que este está viendo que están haciendo eso a los compañeros y empieza a luchar. ¿Qué va a luchar? Si ya está desarmado completamente, está rodeado de enemigos, lo que es armados, y ese ha sido su final. Igualmente, el momento de luchar era antes. O sea, por eso he sacado estos casos, en plan de que hay momentos en los que si puedes luchar a lo mejor estás a tiempo de intentar hacer algo, pero en el momento en el que te entregas dependes completamente del enemigo. O sea, eso está muy jodido lo que es esa situación. Y ya aquí os voy a comentar un caso más, que también de esto de Twitter, que está asalvajado, o X, que está súper asalvajado, que es un caso que también creo que da para reflexión y cosas por el estilo, que es el caso de un intento de un acosador, por decirlo de alguna manera, que estaba lo que es una chica, lo que es una tienda, y estaba lo que es un señor, que estaba lo que es ahí en plan lo que es acosador. Y digamos que el señor se estaba acercando cada vez más, o sea, lo estaba grabando todo la cámara, y lo que es la barrera que había lo que es entre la tienda, simplemente la levantó y pasó directamente a estar con la mujer, o sea, que llegó lo que es incluso lo que es a intentar lo que es tocarla, lo que es en ese caso. En este caso hubo final feliz, aquí no puede haber, porque la señora se ha llevado el susto de su vida y habrá quedado traumada de por vida, pero se puede decir que hubo final feliz porque en este caso llegó un policía desde fuera, lo encañonó y se pudo solucionar la situación. Pero, ¿qué aprendizajes posiblemente se puedan sacar de este caso, de esta intervención? Volvemos a lo mismo, prevención. Posiblemente es difícil, por ejemplo, ponerse paranoicos y, por ejemplo, uno está en una zona que es completamente pacífica, que no pasa nunca nada y cosas por el estilo, entonces poner algunas barreras no se ve tan necesario. Aquí, por ejemplo, el policía parecía un policía de Estados Unidos, o sea, no parecía una zona súper mega conflictiva, por decirlo de alguna manera, y el atacante no parecía alguien así de bandas ni cosas por el estilo, o sea, a lo mejor era simplemente un psicópata. Recordar que al menos un 1% de la población es psicópata y a lo mejor el 10% puede tener rasgos y cosas por el estilo, entonces con nada que uno de ese 1% sea una persona con cierta tendencia antisocial y que le dé igual, por ejemplo, lo que es a la otra persona, pues en cualquier población, por muy sana que sea, te puede salir un delincuente de este tipo. Entonces, digamos que en el contexto en el que uno está, si es pacífico, que no dé pie a que, por ejemplo, tengas una barrera física en la que nadie pueda pasar, lo que es una tienda de barrio. Entonces, ¿qué cosas se podrían haber hecho? Pues en el momento en el que ves una persona insistente actuando de esa manera, pedir ayuda cuanto antes. Podría haber sido, o tener algún mecanismo de pedir ayuda cuanto antes, podría haber sido una herramienta preventiva, lo que es en este caso, y creo que podría ser interesante, y más o menos puede ser universal, de que estés en el lugar en el que estés, tengas una manera de pedir ayuda más o menos rápida, inmediata, para cualquier cosa que pase, sea que estás en un lugar muy pacífico o no. Es una medida que veo ahí lo que es interesante. Luego, otra medida posiblemente sea de evitar, en la medida de lo posible, que el agresor se llegue a acercar. Esta situación, por mucho que la otra persona se ponga muy insistente, si no llega a cruzar esa barrera, o aunque llegue a cruzarla, si hay alguna manera de que no pueda acercarse lo que es a la chica, no le podría haber hecho nada, por decirlo de alguna manera, entonces en ese caso posiblemente con cierta formación a nivel marcial o por ejemplo con el uso de algunas armas para ganar lo que es distancia, lo que es en ese caso podría haber llegado a ser útil, aunque no infalible, porque una confrontación lo que es marcial y si la otra persona también está armada y eso pues ya puede cambiar la situación, pero por lo menos se van poniendo frenos a que no llegue a pasar esa persona. Y la solución, la otra final, es que la barrera física que hay entre el mostrador y la otra persona hubiese sido infranqueable, o al menos no de una manera tan sencilla
sé si ya cómo fue, de que levantó la puerta y ya estaba lo que es ahí colocando lo que es a la chica, por decirlo de alguna manera. Entonces, si uno, por ejemplo, está en una zona en la que hay este tipo de conflictos y cosas así, pues por lo menos que haya barreras físicas que impidan que la persona pueda cruzar a una zona en la que te tenga más controlada. En plan de que, por ejemplo, si en vez de un acosador hubiese sido un atraco, igual lo atracan igual, pero le da el dinero, pero el atracador no llega, por ejemplo, a, yo qué sé, ponerse lo que es al lado y poder darle de hostias y cosas por el estilo. O sea, una barrera física infranqueable puede haber sido lo que es útil en el caso de estos. De hecho, es más, creo que en otro vídeo de otro caso que vi, creo que era un atracador, en este caso, no sé si era una joyería, cosas por el estilo, y pilló lo que es una chica sola, lo que es en el establecimiento. Y lo que hizo la chica en este caso fue que, sabiendo que la persiana era electrónica, entonces lo que hizo en este caso fue, mientras el ladrón estaba dentro sacando las cosas, ella salió pitando, se fue para afuera, bajó la persiana con el mando y lo dejó encerrado en la tienda hasta que llegase la policía. O sea, esa intervención me pareció súper inteligente. Lo que es en ese caso, pues el contexto era diferente. Este era un atraco, no era realmente la parte de acoso. Fijaos otra vez la importancia de los diferentes contextos y cosas por el estilo de evaluar las situaciones. Qué importante es todo ese tipo de casos. Y realmente ahora, pues poco más que deciros. Quizás aquí en el epílogo, otro de los vídeos salvajes, fue un tipo que parece que estaba en Taiwán, que por estar con sus colegas lo que es bravuconeando, según vi, estaba presumiendo decir, no, es que el arma este no funciona, se la puso lo que es en la cabeza y se pegó un tiro él solo a sí mismo. Así que otro aprendizaje que quizás de aquí es que con las armas de fuego, cosas por el estilo, pues no hay que hacer este tipo de cosas. Sí he visto, por ejemplo, en algún vídeo de un caso similar de alguien mirando lo que es por ahí, pero lo que se analizó después es que, a ver, esta persona está haciendo eso, pero porque ha quitado todos los mecanismos, o sea, los ha quitado absolutamente todos, que es imposible que pueda lo que es hacer, y aún por esas habría que tener lo que es herramientas de prevención y cosas por el estilo. Pero para ir cerrando el vídeo, pues más o menos esta serie la seguiré desarrollando, ya que de la sección de combate a nivel teórico y todo ese tipo de cosas, más o menos lo he dicho todo. Entonces la manera de continuar con la sección de combate viene a ser con investigación, o sea, de que me ponga a investigar papers y algunos estudios científicos y cosas por el estilo. Con los vídeos de Entrenemos Combate en Casa, que en este caso estoy con los combos de los videojuegos, y con este tipo de vídeos análisis de diferentes casos, y más o menos así es como continuaré con estos vídeos. Esto viene a ser todo. Espero que las reflexiones sirvan para que aprendamos todos juntos y cosas por el estilo. Un saludo y hasta otra. Chao.